Pero yo tengo una pregunta respecto a lo que había mencionado sobre, no sé si tiene el malentendido de la espiritualidad, de cómo en esta época actual se considera espiritualidad más como ser una buena persona, un buen ser humano, pero sí se ve, digamos, en esta época que personas que se consideran a sí mismas ateas pueden ser muy morales, ¿no? Muy morales o muy buenos, como que muy buenas personas. Y también se ha visto que personas que se adscriben a movimientos religiosos a veces pueden ser un poquito, tal vez un poquito más mala onda en algunos casos, ¿no? Te diste cuenta, Entonces, ¿verdad? entonces, bueno, si bien obviamente la espiritualidad no se reduce a una bondad, mi pregunta es si es posible desarrollar espiritualidad fuera de un proceso religioso. Ah, muy interesante la pregunta. Muy interesante. Sí, voy a responder si me olvido de una parte de tu pregunta, me puedes recordar, ¿verdad? Muy buena pregunta. Primera cosa, vamos a decir que voy a dar un ejemplo para defender nuestro equipo aquí espiritual, que voy a dar un ejemplo que vamos a decir que, como hoy en día, un buen ejemplo, que hay ese problema de COVID-19, ¿verdad? Y levanta la mano si... No, nadie aquí está a favor del virus. Entonces, vamos a decir dos personas. Una persona es médico o médica. Una persona, digamos, vamos a decir, es médico y está trabajando para atender a las personas, para ayudarlas. Y es un poco malhumorado, digamos, no es la cosa más simpática que ya cayó del cielo. Entonces, es medio antipática la persona, pero es un médico que está trabajando para curar a las personas. Otra persona bien más amable, sonríe y todo eso, y no cree que realmente hay un problema con ese virus, y por eso no ayuda a nadie ni a sí mismo. Entonces, claro, se puede decir que una persona es antipática y la otra es simpática. Sin embargo, si preguntamos cuál persona realmente a un nivel más serio está trabajando para el bienestar de todos. Claro que hay límites de la antipatía, ¿verdad? Un devoto que demasiado antipático es, sí, que, bueno, que permanezca en su gloria, pero en otro lugar, lejos de nosotros. Pero es un punto. ¿Y qué más dijiste? Porque bueno, buena pregunta y no quiero... ¿Qué más dijiste? O sea, mi pregunta iba respecto a si es posible desarrollar espiritualidad fuera de un... Sí. Primero que no es posible desarrollar buena filosofía, porque el ateísmo es, filosóficamente hablando, un callejón sin salida, porque les explico, si no hay un Dios, nadie es omnisciente. Si nadie es omnisciente, nadie sabe si hay un Dios o no. Así que filosóficamente el ateísmo es un desastre. El agnosticismo sí es más interesante. El agnosticismo se puede defender por lo menos no como la verdad absoluta, pero como una posición razonable. Uno puede simplemente decir que no sé. Si uno dice que, si uno mete demasiado salsa en su declaración y dice que no sé y nadie sabe, ya dejó de ser serio como pensador. Porque
Si tú no sabes, obviamente no sabes si yo sé. Entonces, decir que, ¿cómo se dice en español? Misery loves company. La miseria le gusta la compañía. Dice yo, la miseria ama la compañía, o la miseria le gusta la compañía. Entonces, si uno dice que yo no sé si hay un Dios y tú tampoco sabes, pero ¿cómo que hablas por mí? Eso ni siquiera son buenos modales, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hable por mí? ¿Cómo puede, es como decir que yo no soy astrónomo y yo sé que nadie es astrónomo? Si yo no soy astrónomo, ¿cómo puedo saber si otro es astrónomo o no? Entonces, los agnósticos que toman el privilegio de hablar por todos nosotros, obviamente no son pensadores muy avanzados, digamos, en términos de lógica. Pero la espiritualidad, un ejemplo de personas que tal vez se puede decir que son en un sentido espiritualistas, pero no aceptan a Dios, son los, no sé cómo pronunciar en español, en inglés se dice Jains, de India. Jain. ¿Cómo se pronuncia? Ese grupo de la India que usan máscaras para no... ¿Ah? Yanistas, ¿cómo se pronuncia en español? Jainismo. Jainismo. Sí. Y jainistas y jainismo. Es muy interesante porque cuando yo enseñaba en la Universidad de Florida, yo explicaba toda la historia de la India. Entonces los jainistas creen que hay un alma eterna, pero no hay un Dios. Y si uno se libera, va a obviamente al paraíso de los jainistas, pero porque esa filosofía no, ¿cómo se dice? Tenía su momento de popularidad en la India hace 2000 años o más, 2200 años, pero no sobrevivió como religión muy importante en muy pocas personas, porque si no hay un Dios y yo soy un alma eterna, ¿por qué estoy en el mundo? ¿Por qué tengo que aceptar una religión para liberarme? Y no se puede explicar nada. O sea, hay demasiado que no se puede explicar dentro de ese sistema. O sea, no se puede explicar, no porque no se cree, porque mismo que se crea, no se puede explicar. Simplemente uno no tiene los conceptos, las herramientas filosóficas necesarias para construir una filosofía seria. Porque no se explica por qué estamos aquí y nada de eso. Entonces, la espiritualidad, pero volviendo a la pregunta, la espiritualidad sin Dios o sin el alma, ¿cómo fue colocado? ¿Estamos hablando de espiritualidad sin alma o con alma y sin Dios o con helado pero sin espagueti? ¿Cómo fue? Pues sí, yo me refería tal vez más a las personas como que sí buscan el tema del alma, pero no quieren adscribirse a una institución religiosa o no creen en Dios en una forma, digamos, presentada, digamos, religiosamente, ¿no? Simplemente pues la luz o no sé, algo más. Sí, yo diría que primero que en cualquier institución humana, no importa que sea religiosa, cultural, social, política, cualquier institución humana será por lo menos medio ridícula, en el sentido que los seres humanos son así. Premananda, ¿te diste cuenta? Sí. O sea, porque la institución en sí es así, pero somos seres humanos. Pero como Bhaktisiddhanta, el gurú de Prabhupada, dijo que una institución religiosa es un mal necesario. En el sentido que cuando muchos seres humanos se juntan, siempre hay cosas, ¿verdad?
Pero sin embargo, la pregunta que tienes que hacer no es si la institución es perfecta, sino que si el mundo será mejor con o sin esa institución. Entonces, las personas que hoy en día no se estudia filosofía, no se estudia historia, la historia. Entonces, una persona que dice que no me gustan las instituciones, simplemente es una persona muy ignorante de la historia humana. Porque la historia humana muestra claramente que para, ¿cómo se dice en español? Esparcir, para divulgar cualquier mensaje, las personas se tienen que organizar. Nosotros, yo tuve la buenísima fortuna de conocer a Prabhupada, de aprender de Krishna, porque había una institución. Prabhupada vino a mi universidad en Berkeley en el año 69. ¡Wow! 69. Hace tiempo. 51 años atrás. Entonces yo vi a Prabhupada ya 2 años antes de nacer. Yo era increíblemente precoz, ¿verdad? 2 años antes de nacer ya estudiaba. Entonces, pero Prabhupada vino allá porque había una institución para organizar, para conseguir permiso de dictar una conferencia y conseguir una sala y también organizar, digamos, los anuncios y todo eso. Sin una institución, ¿cómo es posible? Yo puedo dar 2 ejemplos de aquí, en los Estados Unidos, pobre país que tenemos ¿cómo se dice? Sociópata en la Casa Blanca. Ustedes son más afortunados, solo tienen un hippie, pero nosotros tenemos un sociópata. Mejor un hippie que un sociópata, ¿verdad? Vamos a cambiar. Si ustedes quieren cambiar, llámenme. Entonces, pero ahora se me olvidó lo que iba a decir. Tantos chistes se me olvidó. Pero, sí, cualquier cosa, si queremos, por ejemplo, hay instituciones que gobiernan la práctica de medicina. Premananda. En México, ¿verdad? Para practicar la medicina hay organizaciones, ¿verdad? Sí, claro, sí, en todo el mundo. Sí, tienes que ser registrado, tienes que pasar pruebas, tienes que ser, porque sin instituciones, la alternativa es simplemente el barbarismo desenfrenado. La anarquía, el barbarismo desenfrenado. Todos contra todos. Entonces, el concepto de desarrollar religiosidad en la sociedad humana sin ninguna, en español sería un marco institucional. Ningún sistema, es simplemente un concepto de una persona que no tiene la menor comprensión de la historia humana, de la sociología, de cómo funcionan las cosas. Es como, por ejemplo, hoy en día que hay esa, ¿cómo se dice en español? Pandemia. Sí. Esa pandemia, y decir, bueno, que sí, vamos a tratar a la gente, pero sin instituciones médicas. Porque sabemos que en cualquier institución hay cierto nivel de corrupción, hay burocracias idiotas, a veces en toda institución. Pero ¿quién va a sugerir que acabemos con las instituciones médicas y que, como se dice, cada uno por sí, Dios por todos?
Y es por eso también sobre las instituciones que sí hay que ser adulto. Hay que ser adulto en esas cosas. Bueno, otra pregunta.